Escucha con atención, porque lo que estás a punto de comprender puede cambiar radicalmente la forma en que te hablas por dentro. Y cuando cambia tu voz interior, cambia también la manera en que percibes a las personas, las oportunidades, el dinero, el amor e incluso el tiempo. La mayoría vive sin darse cuenta de que el diálogo que corre en su mente es el verdadero arquitecto de su experiencia. Creen que son las circunstancias las que determinan su estado de ánimo. Creen que son los eventos externos los que crean sus emociones, pero en realidad es la conversación invisible, esa que nadie escucha, esa que se repite en silencio, la que construye lentamente el mundo que luego aparece frente a tus ojos. Antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase exacta: elijo dominar mi voz interior. Escribirla no es un gesto simbólico, es un acto de decisión mental. Cuando la escribes, estás haciendo concreto un compromiso contigo mismo, y al mismo tiempo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas, porque los comentarios y las interacciones le indican al algoritmo que este contenido tiene valor. Dale like ahora mismo. Los likes aumentan la distribución del video y permiten que más personas accedan a este conocimiento. Suscríbete al canal si quieres seguir profundizando en estas enseñanzas. La suscripción fortalece esta comunidad y apoya el crecimiento del proyecto, y si deseas sostener directamente este espacio, puedes usar el super chat durante los directos. Es un aporte colaborativo que ayuda a mantener vivo este trabajo y a seguir avanzando con constancia. Ahora entremos en el corazón de la enseñanza. Existe un momento en la vida de cada persona en el que se da cuenta de que no son las palabras dichas en voz alta las que determinan el destino, sino las que se susurran por dentro. Cada pensamiento repetido se convierte en un hábito, cada hábito mental se convierte en un estado, y cada estado se convierte en experiencia. Cuando te dices continuamente que algo es difícil, estás entrenando tu sistema nervioso para reaccionar como si fuera una amenaza. Cuando te repites que no eres suficiente, tu cuerpo responde con tensión, cierre, vacilación, y sin darte cuenta empiezas a moverte por el mundo como alguien que necesita defenderse. La voz interior no es neutral, no es un simple ruido de fondo, es una fuerza creativa, es una dirección constante, es una programación diaria. Muchas personas creen que dominar su vida significa controlar lo que ocurre afuera, pero el verdadero dominio comienza en la forma en que te hablas a ti mismo. Observa cómo te hablas cuando te equivocas. Observa el tono que usas por dentro cuando algo no funciona. Observa si tu voz interna es dura, juzgadora, impaciente, o si es estable, firme, consciente, porque esa voz está construyendo tu carácter. La mayoría de las limitaciones no nace afuera, nace de frases repetidas 1000 veces en la mente, frases como, no puedo, es demasiado tarde, no estoy, listo, no tengo la capacidad. Y cada vez que esas frases se repiten se convierten en ladrillos invisibles que levantan un muro, y luego la persona dice que es la realidad la que la bloquea, cuando en verdad es la narrativa interna la que cierra las posibilidades. Dominar la voz interior no significa mentirte, no significa fingir que no existen dificultades, significa elegir deliberadamente la dirección de tu diálogo, significa reemplazar la crítica destructiva por claridad. Significa transformar la duda en análisis. Significa convertir el miedo en conciencia. Cuando empiezas a hablarte con intención, algo cambia en tu postura, cambia en tu mirada, cambia en la forma en que entras a una habitación, porque tu sistema nervioso recibe un mensaje diferente. En lugar de prepararse para la amenaza, se prepara para la posibilidad. En lugar de contraerse, se expande. Y esta expansión no es mística. Es fisiológica, es psicológica, es estructural. El mundo responde a tu energía, pero la energía nace del pensamiento, y el pensamiento está guiado por la voz interna. Si cada día te repites que la vida está contra ti, empezarás a notar solo pruebas que confirman esa idea, pero si comienzas a decirte que estás aprendiendo, que estás creciendo, que cada experiencia trae una enseñanza, tu mente empezará a buscar soluciones en lugar de culpables. Dominar la voz interior significa hacerte responsable del filtro a través del cual interpretas la realidad.
significa interrumpir el diálogo automático y reemplazarlo por uno consciente, significa comprender que lo que repites por dentro se convierte en lo que crees, y lo que crees se convierte en lo que vives. Muchas personas esperan que algo cambie afuera para sentirse diferentes por dentro, pero el cambio real ocurre en el momento en que eliges una nueva frase interna, en el momento en que dejas de decir no puedo y empiezas a decir estoy aprendiendo, en el momento en que dejas de decir no soy capaz y empiezas a decir estoy desarrollando capacidad. Esto no es simple positividad, es disciplina mental, es dirección consciente, es liderazgo interior, y cuando tu voz interna se vuelve estable, firme y coherente, empiezas a percibir un poder silencioso que antes no sentías. No es arrogancia, no es ilusión, es centrado, es presencia, es control del propio estado, y cuando controlas el estado controlas las respuestas. Cuando controlas las respuestas cambias los resultados. Todo comienza con una frase repetida suficientes veces como para volverse identidad, y la identidad determina el comportamiento determina las acciones determinan la experiencia, así que la próxima vez que notes que te hablas con dureza, detente, respira, y elige conscientemente una frase que construya en lugar de destruir, porque cada palabra interna es una orden. Y tu sistema siempre escucha. Esto es solo el inicio, porque dominar la voz interior requiere observación, práctica y coherencia, y en los próximos pasos, entraremos aún más profundo en este proceso. Cuando realmente empiezas a observar tu voz interior, te das cuenta de que no es algo abstracto, es concreta, está presente en cada decisión, en cada duda, en cada impulso que sientes en el cuerpo. Muchas personas creen que tienen problemas de motivación, disciplina o suerte, pero en realidad solo están siguiendo instrucciones internas inconscientes. Cada vez que te dices luego lo hago, tu sistema registra postergación. Cada vez que te dices no es el momento, tu sistema registra espera, y lentamente la vida se convierte en una secuencia de aplazamientos, no porque falten oportunidades, sino porque falta una voz interna clara que diga, ahora, ya. Muévete, y este es el punto central. La voz interior no solo describe la realidad, la dirige. Si dentro hay confusión, afuera verás caos. Si dentro hay claridad, afuera empezarás a notar caminos. Si dentro hay miedo, afuera todo parecerá amenazante. Pero si dentro cultivas estabilidad, incluso las situaciones difíciles pierden el poder de desestabilizarte, porque ya no reaccionas automáticamente. Respondes conscientemente, y esa diferencia lo cambia todo. Reaccionar es ser arrastrado, responder es elegir, dominar la voz interior, significa pasar de la reacción a la respuesta, significa dejar de vivir como una hoja al viento y empezar a vivir como alguien que sostiene el timón, incluso cuando el mar está agitado. La mayoría no se da cuenta de cuántas veces al día se autosabotea con frases invisibles. Basta una sola frase como no sirvo para esto repetida durante años para cerrar capítulos enteros de la vida, y luego se dice que es destino, pero no es destino, es diálogo interno cristalizado, es identidad construida sobre palabras nunca cuestionadas. Cuando empiezas a cuestionar lo que te dices, empiezas a liberar energía, empiezas a ver que muchas creencias no son verdades, son hábitos mentales, y los hábitos pueden cambiarse. Pero requiere presencia, requiere escucha, requiere el valor de interrumpir frases familiares pero limitantes. Al principio se siente extraño, porque la mente ama lo conocido incluso cuando duele. Prefiere un sufrimiento predecible a un cambio incierto. Por eso cuando empiezas a hablarte de forma diferente puedes sentir resistencia, incomodidad, incluso duda. Pero eso es solo el viejo patrón intentando sobrevivir. No es señal de que estés equivocado, es señal de que estás cambiando de nivel. Toda transformación pasa por una fase de inestabilidad, y ahí es donde muchos retroceden, porque confunden la incomodidad del cambio con un error, pero quien atraviesa ese punto descubre algo poderoso. Descubre que puede elegir sus pensamientos como elige sus acciones. Descubre que puede reeducar su diálogo interno como se reeduca un músculo, con repetición, atención y paciencia. No hace falta forzar, hace falta observar, corregir,
Repetir. Cuando notes una frase limitante, no la combatas. Sustitúyela. Cuando sientas surgir la duda, no la juzgues. Guíala. Cuando aparezca el miedo, no lo reprimas. Tranquilízalo, porque la voz interior no se domina con violencia, se educa con firmeza amable, como se hace con un niño que aún no sabe orientarse. Cuanto más presente estás con tu diálogo interno, más empiezas a sentir una calma profunda, una solidez que no depende de las circunstancias. Es como si dentro de ti se formara un centro estable, y desde ese centro comienzas a moverte por el mundo con otra energía, ya no buscando aprobación, ya no a merced de las emociones ajenas, sino enraizado, consciente, intencional, y esta intencionalidad es lo que abre nuevas posibilidades, porque las personas responden a tu presencia, las oportunidades responden a tu claridad, las decisiones se vuelven más simples cuando sabes quién eres por dentro. Dominar la voz interior es convertirte en el líder de tu propia vida, y esto es un proceso, no un evento. Es una práctica diaria hecha de pequeños ajustes, de frases elegidas con cuidado, de atención, constante, y cuanto más lo haces, más natural se vuelve, hasta el punto en que ya no tienes que esforzarte, porque tu voz interna empieza espontáneamente a apoyarte en lugar de sabotearte, y ahí comprendes que ya no solo estás reaccionando a la vida, estás participando activamente en su creación. Cuando esta nueva forma de hablarte se vuelve habitual, empiezas a percibir algo que antes ni siquiera sabías nombrar, una especie de espacio interno, un silencio atento detrás de los pensamientos, y ahí nace la verdadera fuerza, porque dejas de identificarte completamente con cada frase que pasa por tu mente, empiezas a ver los pensamientos como movimientos temporales y no como verdades absolutas, y esa distancia te devuelve libertad. De repente te das cuenta de que puedes elegir qué alimentar y qué soltar, puedes decidir qué ideas merecen energía y cuáles no. Y es justamente esta capacidad de elección la que separa a quien vive en reacción de quien vive en dirección. La mayoría no elige sus pensamientos, los padece, los hereda del entorno, de la familia, de experiencias pasadas, y luego construye una identidad sobre esas frases inconscientes. Pero cuando comienzas a observar tu voz interior con atención amable, descubres que muchas de las historias que te cuentas ni siquiera son tuyas. Son ecos antiguos, creencias absorbidas, patrones aprendidos, y en el momento en que los reconoces, empiezas a soltarlos. Juicios interiorizados. Y una vez que lo ves ya no puedes fingir que no pasa nada, porque te vuelves responsable de tu mundo interno. Y esa responsabilidad no pesa, libera, te devuelve poder, porque entiendes que no tienes que esperar a que la vida cambie para sentirte diferente. Puedes empezar cambiando el tono con el que te hablas ahora mismo, en este instante, incluso mientras escuchas estas palabras, puedes elegir decirte, estoy aprendiendo en lugar de, voy tarde, puedo crecer, en lugar de, estoy bloqueado, me estoy abriendo en lugar de me falta algo. Cada frase que eliges crea una microdirección, y miles de microdirecciones construyen una trayectoria. Así es como se transforma una vida, no con un gran evento, sino con una nueva narrativa repetida suficientes veces hasta volverse natural. Cuando inicias este proceso, puedes notar que algunas partes de ti se resisten. Aparecen viejos miedos, viejas inseguridades, viejos patrones. Y eso es normal. No es una señal de fracaso. Es una señal de que estás tocando capas profundas. Todo sistema busca estabilidad, incluso cuando esa estabilidad es limitante. Así que cuando cambias tu diálogo interno, estás reorganizando literalmente tu sistema nervioso. Le estás enseñando a tu cuerpo que está a salvo, en un estado nuevo, más abierto, más presente, más creativo. Al principio puede sentirse artificial, pero con el tiempo se vuelve auténtico, porque no estás agregando algo falso, estás quitando interferencias, estás regresando a una versión más clara de ti, una versión que no necesita defenderse constantemente, una versión que no vive anticipando lo peor, una versión que puede mantenerse centrada incluso cuando las circunstancias oscilan. Y es ahí donde muchas personas empiezan a notar cambios externos, relaciones que se transforman, oportunidades que aparecen,
decisiones que se vuelven más simples, no porque hayan forzado al mundo, sino porque realinearon su estado interno. El mundo siempre responde al estado, no a las palabras dichas en voz alta. Puedes repetir 1000 afirmaciones, pero si por dentro sigues hablándote desde la desconfianza, tu sistema seguirá moviéndose desde la carencia. Dominar la voz interior significa volver coherente lo que dices dentro con lo que deseas vivir fuera. Significa crear congruencia entre pensamiento, emoción y acción. Y esa congruencia es magnética. Las personas la sienten, las situaciones la reflejan. No es magia, es psicología aplicada, es presencia encarnada, es identidad, que se estabiliza. Cuanto más practicas este diálogo consciente, más sensible te vuelves a las microreacciones de tu cuerpo. Notas cuando te contraes, notas cuando contienes la respiración, notas cuando una frase interna crea tensión, y en ese momento puedes intervenir, puedes suavizar, puedes elegir un pensamiento más amplio, más verdadero, más útil. Esto es entrenamiento, como ir al gimnasio para la mente. No hace falta ser perfecto, hace falta estar presente. Incluso una sola corrección al día cambia el rumbo de una semana, 10 correcciones cambian un mes, 100 cambian un año, y después de un tiempo miras atrás, y ya no reconoces a la persona que eras, no porque te hayas convertido en alguien distinto, sino porque dejaste de contarte las mismas historias, dejaste de alimentar los mismos miedos, dejaste de reforzar los mismos límites, y en su lugar construiste una narrativa de posibilidad, estabilidad y confianza, no una confianza ciega, sino una confianza enraizada en la experiencia directa de poder elegir tu estado. Y esa es la verdadera enseñanza. No controlar el mundo, sino gobernar tu voz interna, porque quien gobierna el diálogo interior, gobierna la dirección de su vida, y cuando esta comprensión baja del nivel mental al nivel vivido, sientes una calma nueva, una firmeza silenciosa, una claridad que no necesita explicaciones. Simplemente sabes que puedes enfrentar lo que venga, porque ya no estás en guerra contigo, te has convertido en aliado de tu mente, y, mientras esta nueva alianza contigo mismo se consolida, empiezas a notar que muchas cosas que antes parecían pesadas, ahora pasan más rápido, no porque hayan desaparecido, sino porque ya no encuentran el mismo terreno dentro de ti. Antes cada palabra externa tenía el poder de desestabilizarte, cada juicio podía herirte durante días, cada imprevisto parecía una confirmación de que algo estaba mal. Ahora en cambio sientes una distancia natural entre lo que ocurre y lo que eres, como si hubieras construido un espacio interno donde puedes observar sin perderte. Ese espacio es el resultado directo del diálogo consciente. Es la prueba de que estás dejando de identificarte con cada estímulo. Y cuando dejas de identificarte recuperas energía. La mayoría de las personas pierde energía reaccionando continuamente, discutiendo mentalmente con situaciones pasadas, anticipando escenarios futuros, repitiendo conversaciones que ya no existen, pero cuando aprendes a dirigir la voz interior, dejas de alimentar esos bucles, vuelves al presente, y en el presente siempre hay más poder del que imaginas. Es aquí donde puedes elegir. Es aquí donde puedes respirar, es aquí donde puedes responder en lugar de reaccionar. Poco a poco empiezas a percibir que tu mente ya no es un campo de batalla, sino un espacio de creación. Las ideas llegan con más claridad, las decisiones emergen con menos esfuerzo, y aunque todavía no sepas cuál es el siguiente paso, no te sientes perdido, porque aprendiste a confiar en tu centro, y esa confianza no está construida sobre resultados externos, está construida sobre la relación que tienes contigo mismo. Sabes que puedes sostenerte, sabes que puedes reorientarte, sabes que puedes corregir el rumbo, y esta seguridad interior es lo que permite a las personas atravesar fases de incertidumbre sin derrumbarse. Muchas buscan seguridad en el control, pero el verdadero sentido de seguridad nace de la capacidad de estar con lo que es, sin huir, sin dramatizar, sin agregar historias innecesarias. Y esto se aprende precisamente a través del diálogo interno. Cada vez que algo no sale como esperabas, puedes elegir decirte, es una experiencia.
en lugar de es un fracaso. Puedes decirte, estoy aprendiendo, en lugar de lo arruiné todo. Estas microfrases parecen pequeñas, pero son fundamentales, porque le enseñan a tu sistema nervioso que no está en peligro, que puede permanecer abierto, que puede seguir explorando, y cuando el sistema se siente seguro, la creatividad aumenta, la resiliencia crece, la percepción se expande, empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías límites. Y esto no sucede porque el mundo cambie de repente, sucede porque tú cambias la forma en que lo encuentras. Dominar la voz interior también significa dejar de buscar constantemente confirmaciones afuera. Ya no necesitas que todo vaya bien para sentirte estable. Encuentras estabilidad dentro, y luego te mueves en el mundo desde ese estado. Y eso es lo que crea una presencia diferente. La gente lo siente aunque no sepa explicarlo. Hay algo más calmado en tu mirada, algo más sólido en tu postura, algo más claro en tus palabras, porque ya no hablas desde la necesidad, hablas desde el centro, y ese centrado es contagioso. Abre espacios también en los demás. Muchas relaciones mejoran simplemente porque tú ya no llevas tensión invisible a las conversaciones, ya no proyectas expectativas, ya no intentas controlar las reacciones ajenas. Estás presente, escuchas, respondes, y eso cambia la dinámica. Del mismo modo, tu relación con el trabajo, con el dinero, con el tiempo empieza a transformarse. Dejas de moverte desde la urgencia y empiezas a moverte desde la intención. Dejas de perseguir y empiezas a atraer, no porque hagas menos, sino porque haces desde un estado más coherente, más estable, más alineado. Y cuando el estado cambia, también cambian las acciones que te resultan naturales. Empiezas a decir sí a lo que te expande y no a lo que te vacía. Empiezas a reconocer cuando algo no está en línea contigo, sin necesidad de justificarte. Esto es madurez interior. Es el resultado de miles de pequeños diálogos conscientes contigo mismo. Nadie ve este trabajo, pero todos ven sus efectos. Y llega un punto en el que te das cuenta de que ya no estás intentando convertirte en alguien. Simplemente estás quitando lo que te impedía estar plenamente presente. Estás regresando a una versión de ti más simple, más clara, más auténtica, una versión que no necesita máscaras porque ya no tiene miedo de ser vista. Y este es quizás el cambio más profundo de todos. Cuando dejas de pelear contigo, la vida deja lentamente de sentirse como una lucha. Y en este punto del camino, empiezas a comprender algo que antes podía parecer abstracto, que la voz interior no es solo una herramienta de pensamiento, es un puente entre tu identidad y tu experiencia. Cada palabra que te dices lleva consigo una emoción, cada emoción moldea una postura, cada postura influye en las decisiones, y las decisiones construyen los resultados. Todo está conectado, nada está aislado. Por eso trabajar el diálogo interno no es un ejercicio mental, es un acto existencial. Es elegir conscientemente qué tipo de persona quieres ser mientras atraviesas la vida. Muchas personas esperan sentirse seguras antes de cambiar, pero la seguridad nace del cambio, no lo precede. Nace en el momento en que empiezas a hablarte con respeto, con firmeza, con presencia, cuando dejas de usar tu voz interna como un tribunal, y empiezas a usarla como una guía. Algo se relaja profundamente en el cuerpo, la respiración se vuelve más amplia, los hombros descienden, la mirada se estabiliza, porque ya no estás en guerra contigo, y este estado de no conflicto interno es lo que permite que la mente funcione de forma más creativa, más lúcida, más eficaz. Ya no desperdicias energía defendiéndote de ti, la inviertes en construir. Empiezas a ver que muchas de las dificultades que antes parecían externas, en realidad estaban amplificadas por un diálogo interno rígido, y cuando ese diálogo se suaviza, también las situaciones pierden intensidad, no porque se vuelvan perfectas, sino porque tú te vuelves más capaz de contenerlas, de atravesarlas sin perderte. Esto es dominio interior, no control de los eventos, sino capacidad de permanecer presente, pase lo que pase. Y esta capacidad se entrena cada día, en los momentos pequeños, en las reacciones automáticas, en las frases que eliges cuando algo sale mal.
Cada vez que en lugar de criticarte te corriges, en lugar de culparte te orientas, estás fortaleciendo una nueva estructura interna, y esa estructura se convierte en tu nueva normalidad. Poco a poco comienzas a confiar en ti de una manera distinta, no porque todo salga siempre como esperas, sino porque sabes que puedes sostenerte incluso cuando las cosas no funcionan. Sabes que puedes reajustarte, que puedes aprender, que puedes empezar de nuevo sin traicionarte. Esa confianza no es ruidosa, no necesita anuncios ni demostraciones. Se percibe en la forma en que caminas, en cómo hablas, en cómo atraviesas la incertidumbre. Muchas personas buscan seguridad acumulando bienes, relaciones o reconocimiento, pero la seguridad más profunda nace de la capacidad de permanecer con tu propia experiencia sin huir, sin anestesiarte, sin crear dramas innecesarios. Y esa capacidad se cultiva a través del diálogo interno. Cuando algo te hiere, puedes elegir contarte una historia de victimismo o una historia de crecimiento. Cuando algo no sale bien, puedes decir, todo terminó, o puedes decir, puedo adaptarme. Estas decisiones parecen pequeñas, pero son los ladrillos de tu identidad. Lo que repites se convierte en lo que eres, y lo que eres determina lo que vives. No puedes separar estos niveles. Por eso dominar la voz interior es el trabajo más importante que puedes hacer, porque ningún cambio externo se sostiene si no está respaldado por un cambio interno. Puedes alcanzar metas, mejorar condiciones, lograr resultados, pero si por dentro sigues hablándote con miedo o desconfianza, recrearás las mismas dinámicas con formas distintas. En cambio, cuando transformas el tono con el que te acompañas, construyes una base diferente, una base de respeto hacia ti, de escucha, de responsabilidad. Desde esa base, tus acciones se vuelven más coherentes. Dejas de sabotearte, de postergar, de buscar aprobación constante, porque sientes que caminas alineado con quien eres, y ese alineamiento genera una calma profunda, una calma que no depende de lo que ocurre afuera, sino de la relación que mantienes contigo. Es aquí donde muchas personas experimentan un cambio real en la calidad de su vida, no porque todo se vuelva sencillo, sino porque se vuelven más estables, más presentes, más capaces de navegar lo inesperado. Cuando estás estable por dentro, el mundo deja de parecer tan amenazante. Empiezas a percibir que puedes enfrentar lo que llegue, que puedes aprender de cada experiencia, que puedes crecer a través de cada desafío. Esa percepción modifica tu manera de moverte. Ya no estás contraído, estás abierto. Ya no estás a la defensiva, estás explorando. Y el estado de exploración es fértil. Atrae nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevas conexiones, porque ya no operas desde el miedo, sino desde la curiosidad, la presencia y la confianza construida con el tiempo. Entonces comprendes que dominar la voz interior no es una meta final, es una práctica constante, un diálogo vivo, una relación en evolución contigo. Cuanto más la cultivas, más natural se vuelve, hasta que un día notas que tu mente se ha convertido en un lugar habitable, un espacio donde puedes estar sin tensión, sin juicio constante, sin lucha, y ese es quizá el mayor regalo que puedes darte. Cuando la mente se vuelve un espacio habitable, comienzas a experimentar una nueva cualidad del tiempo. Ya no estás siempre adelantado o atrasado respecto a tu vida, estás presente. Y esa presencia transforma radicalmente la manera en que enfrentas cada situación. Dejas de correr detrás de los pensamientos y empiezas a caminar con ellos. Dejas de ser arrastrado por las emociones y comienzas a atravesarlas. Esto no significa que desaparezcan el miedo o la tristeza. Significa que ya no eres su prisionero. Puedes sentirlas sin convertirlas en verdades absolutas. Puedes recibirlas como información pasajera. La capacidad de permanecer con lo que surge sin reaccionar de inmediato es una señal clara de dominio interior. Muchas personas creen que dominarse es reprimir, pero es lo contrario. Es sentir plenamente sin perder el centro. Es permitir que las emociones fluyan sin construir sobre ellas historias interminables. Cuando aprendes esto, tu energía deja de dispersarse en 1000 direcciones. Se concentra, se vuelve disponible, creativa. Desde esa concentración nace una nueva claridad. Empiezas a comprender mejor qué deseas realmente, qué es importante, qué puede ser soltado,
no porque alguien te lo imponga, sino porque lo percibes internamente. Tu brújula se reactiva. Ya no necesitas consejos constantes del exterior. Empiezas a confiar en tu sentir, y ese sentir es el resultado directo de un diálogo interno más limpio, más honesto, más consciente. Cuando la voz interior deja de ser un coro de temores y se convierte en una guía clara, las decisiones se simplifican. No siempre son fáciles, pero sí claras, porque ya no estás dividido. Dejas de decir una cosa mientras sientes otra. Dejas de querer avanzar mientras una parte de ti tira hacia atrás. Empiezas a moverte como una unidad. Esa coherencia tiene fuerza. Cuando eres coherente por dentro, el mundo responde de otra manera. Las personas perciben tu integridad. Las oportunidades se alinean con tu estado, no por magia, sino por resonancia psicológica. Te encuentras en situaciones que reflejan tu nivel de presencia, claridad y responsabilidad. Muchos llaman a esto transformación, pero en realidad es el resultado natural de un sistema interno que dejó de sabotearse, que dejó de contarse historias limitantes y comenzó a operar desde un centro estable. En ese punto comprendes que ya no intentas cambiarte, simplemente estás retirando capas de condicionamiento. Estás regresando a una versión más simple, más verdadera, más directa de ti. Una versión que no necesita demostrar nada porque está arraigada en su propio valor. Ese valor no es arrogante, es silencioso. No busca atención ni aprobación. Se expresa en cómo te tratas, en cómo hablas a los demás, en cómo enfrentas las dificultades. Y esa cualidad se construye día tras día a través del diálogo interno. Cada vez que eliges respeto en lugar de crítica, presencia en lugar de distracción, responsabilidad en lugar de culpa, fortaleces esa base. Sobre esa base puedes construir cualquier cosa. Relaciones más sanas, trabajo más alineado, una vida más coherente. Ya no partes de la carencia, partes de la estabilidad. Y la estabilidad es fértil. Permite que emerja la creatividad, que hable la intuición, que tu inteligencia natural te guíe. Muchos buscan respuestas afuera, pero las más importantes surgen cuando haces silencio dentro, cuando aprendes a escuchar esa voz tranquila bajo el ruido, esa voz que no grita, no juzga, no dramatiza, simplemente orienta. Esa es la voz que estás aprendiendo a dominar, no imponiéndole control, sino liberándola del caos. Cuando se vuelve clara, todo lo demás comienza a organizarse lentamente a su alrededor, no porque la vida sea perfecta, sino porque tú estás presente, y la presencia es la clave de cualquier cambio real. Ahora que esa presencia se ha enraizado, empiezas a ver con claridad algo que antes se te escapaba. No son los eventos los que determinan tu estado, sino tu estado el que determina cómo vives los eventos. Esta comprensión transforma por completo tu manera de afrontar el día. Ya no despiertas reaccionando automáticamente a los pensamientos. Inicias la jornada eligiendo conscientemente tu tono interno, decidiendo cómo quieres moverte en el mundo. Ese acto sencillo crea una diferencia enorme. En lugar de ser arrastrado por la mente, comienzas a guiarla. Y guiar no significa forzar, significa orientar, significa devolver la atención cuando se dispersa, significa corregir el diálogo cuando cae en el miedo, la prisa o el juicio. Al principio debes recordarlo muchas veces. Después se vuelve natural, como conducir un vehículo. No piensas en cada movimiento, pero permaneces atento al camino. Del mismo modo aprendes a permanecer atento a tu experiencia interna. Notas cuando te cierras, cuando te tensas, cuando generas presión innecesaria, y en esos momentos puedes intervenir, suavizar, respirar, elegir una frase distinta. Esa capacidad de intervenir en el instante es lo que hace que el cambio sea estable. No trabajas solo sobre grandes objetivos, trabajas sobre la calidad de cada momento. Muchas personas buscan transformaciones espectaculares, pero la verdadera transformación es silenciosa. Ocurre en las microdecisiones, en los pensamientos que eliges, en las emociones que dejas pasar sin alimentarlas, en los comportamientos que ajustas poco a poco. Ese trabajo invisible es el que construye una vida distinta. Cuando comienzas a practicarlo, también cambia tu relación con el fracaso. Ya no lo vives como una sentencia definitiva, lo ves como retroalimentación, como información, como parte del proceso.
Dejas de personalizar cada error. En vez de decir, soy un fracaso, empiezas a decir, estoy aprendiendo. Esa diferencia libera enormes cantidades de energía. Ya no gastas fuerza defendiendo una identidad frágil. Inviertes esa energía en crecer, y al crecer te vuelves más flexible, más adaptable, más resiliente. Descubres que puedes atravesar momentos difíciles sin perderte, que puedes permanecer en la incertidumbre sin entrar en pánico, que puedes seguir abierto incluso cuando no tienes todas las respuestas. Esa apertura permite que surjan soluciones, porque una mente contraída no ve alternativas, una mente abierta sí. Dominar la voz interior también implica aprender a hablarte en momentos de presión. Es fácil ser amable contigo cuando todo va bien. La verdadera práctica aparece cuando estás cansado, frustrado o decepcionado. Allí eliges si refuerzas viejos patrones o construyes algo nuevo. Puedes decirte, no puedo más, o puedes decirte, avanzo paso a paso. Puedes decirte, es demasiado, o puedes decirte, respiro y continúo. Estas frases parecen simples, pero cambian tu fisiología, modifican la respuesta del cuerpo, influyen en cómo el cerebro busca soluciones. Con el tiempo, esta manera de hablarte crea una base sólida de confianza interna. Sabes que puedes sostenerte, atravesar, adaptarte. Esa confianza se convierte en tu punto de referencia. Ya no dependes por completo de las circunstancias externas para sentirte bien. Encuentras un equilibrio interior que te acompaña incluso cuando afuera hay movimiento, ruido o incertidumbre. Desde ese equilibrio nace una nueva calidad de acción. Actúas con más calma, más claridad, más intención. No te mueve la ansiedad, te guía la presencia. Eso transforma tu forma de trabajar, de comunicarte, de decidir. Todo se simplifica, no porque la vida sea fácil, sino porque dejas de complicarla con una voz interna caótica. Empiezas a moverte desde un espacio más limpio, más estable, más centrado, y viviendo desde ahí descubres que muchas de las cosas que buscabas afuera eran cualidades internas esperando ser reconocidas. Calma, confianza, claridad, dirección. Todo surge de la manera en que te acompañas mentalmente, y ahora estás aprendiendo a hacerlo de forma consciente. Y en este punto comprendes que ya no estás simplemente cambiando algunas frases en tu mente, estás transformando la estructura misma de tu identidad, porque la identidad no es otra cosa que un conjunto de diálogos repetidos a lo largo del tiempo. Lo que te dices cada día se convierte en lo que crees ser, y lo que crees ser determina lo que piensas que mereces, lo que piensas que puedes hacer, lo que piensas que puedes recibir. Cuando aprendes a gobernar tu voz interior, comienzas a redefinir esos límites invisibles. Dejas de vivir dentro de fronteras no cuestionadas. Empiezas a explorar posibilidades que antes parecían inalcanzables, no porque de pronto te conviertas en otra persona, sino porque dejas de contarte la historia que te mantenía pequeño. Esta es la verdadera liberación, no una explosión emocional, no un evento dramático, sino una transformación silenciosa que cambia la manera en que te mueves por el mundo. Empiezas a notar que ya no buscas aprobación con la misma intensidad, que ya no temes el juicio del mismo modo, que ya no te paralizas frente a las dificultades como antes, porque dentro de ti hay una voz estable que dice, puedo afrontarlo, puedo aprender, puedo crecer, y esta voz no es arrogante, no es ingenuamente optimista, es simplemente firme, realista, presente, no promete milagros, promete responsabilidad, no garantiza resultados inmediatos, garantiza coherencia, y la coherencia sostenida en el tiempo crea resultados. Así es como se construye una vida diferente, no mediante el control obsesivo de las circunstancias, sino a través del gobierno consciente de tu estado interior. Y ahora que has recorrido este camino, entiendes que todo comienza desde dentro, no como un eslogan, sino como una experiencia directa. Sabes lo que significa detenerte en medio de una reacción y elegir una respuesta distinta. Sabes lo que significa interrumpir un pensamiento limitante y reemplazarlo por uno más amplio. Sabes lo que significa permanecer presente cuando sería más fácil huir. Y esa capacidad es poder, no poder sobre otros, sino poder sobre ti mismo, poder para elegir dirección,
poder para crear coherencia, poder para mantenerte centrado incluso cuando afuera todo se mueve, y cuando una persona desarrolla este tipo de dominio interior, el mundo empieza a responder de otra manera, no porque el universo se doble mágicamente, sino porque la persona deja de contradecirse, deja de sabotearse, deja de dispersar energía en conflictos internos, y esa energía liberada se convierte en creatividad, decisión, acción enfocada, relaciones más auténticas, oportunidades reconocidas y aprovechadas. Todo se vuelve más claro cuando ya no estás dividido por dentro, cuando tu voz interna no te arrastra en direcciones opuestas, cuando tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de orientación. Y es aquí donde muchas personas empiezan a hablar de cambio externo, pero tú sabes que la raíz es interna. Sabes que toda transformación visible está precedida por un diálogo invisible, y ahora que has aprendido a observar, corregir y guiar ese diálogo, posees una herramienta que te acompañará toda la vida. No depende de modas, no depende de circunstancias, no depende de la edad, siempre está disponible, porque vive dentro de ti, y cada día puedes elegir cómo usarla. Puedes elegir construir o limitar, expandir o contraer, confiar o dudar. Esta elección es continua, pero ahora ya no es inconsciente, es consciente. Y la conciencia lo cambia todo, porque cuando eres consciente dejas de vivir en automático, empiezas a vivir con intención, y vivir con intención es la forma más alta de libertad. No libertad de los desafíos, sino libertad en la respuesta a los desafíos. No libertad de la incertidumbre, sino libertad en la forma de gestionarla. Y esa libertad es lo que vuelve la vida más profunda, más rica, más auténtica. Ahora sabes que tu voz interior no es ruido de fondo, es la llave. Y al dominarla, has comenzado a dirigir el rumbo de tu experiencia, paso a paso, frase a frase, elección tras elección, hasta llegar al punto en que ya no intentas controlarlo todo, simplemente vives en coherencia contigo mismo, y esa coherencia es la verdadera fuerza silenciosa que sostiene cada resultado duradero. Y mientras esta nueva coherencia se estabiliza dentro de ti, empiezas a percibir que incluso el silencio cambia de calidad. Ya no es vacío, es plenitud, ya no es ausencia, es presencia. Se convierte en un espacio vivo, donde puedes sentir con claridad lo que está alineado y lo que no. Antes necesitabas estímulos constantes, distracciones, ruido. Ahora descubres que estar contigo es suficiente, que puedes caminar, respirar, trabajar, crear sin ese trasfondo permanente de tensión, porque tu mente ya no está ocupada defendiéndose, está ocupada participando, participando en la vida tal como es, sin añadir capas innecesarias, sin construir dramas mentales, sin anticipar problemas que aún no existen, y esta simplicidad te devuelve tiempo, energía, claridad. Empiezas a ver que muchas de las urgencias de antes eran solo hábitos emocionales, reacciones automáticas. Ahora eliges con más calma, respondes con más lucidez, y eso se refleja en cada área, en la forma en que escuchas a los demás, en la forma en que hablas, en la forma en que te mueves por el espacio. Todo se vuelve más esencial, más directo, más verdadero, y esta verdad no necesita demostrarse. Se siente, está en tu presencia, en tu postura, en la calidad de tu atención. Cuando alguien llega a este punto ya no intenta convencer a nadie, ya no busca atajos, ya no persigue aprobación, simplemente vive desde un estado interno que sostiene sus acciones, y ese estado es el resultado de miles de pequeños momentos de conciencia, de frases elegidas con cuidado, de reacciones transformadas en respuestas, de miedos atravesados en lugar de evitados. Es un trabajo invisible, pero es el trabajo que lo cambia todo, porque crea una base sólida sobre la cual construir cualquier cosa. Y ahora sabes que esta base siempre está disponible. No tienes que esperar condiciones perfectas. Puedes volver a ella en cualquier momento. Basta con detenerte un instante, escuchar qué te estás diciendo, y elegir una dirección más amplia, más estable, más amable. Esta es la práctica, simple pero profunda, cotidiana pero transformadora, y cuanto más la vives,
más natural se vuelve, hasta el punto en que ya no necesitas recordarte dominar tu voz interior, porque te has convertido en esa voz, una voz tranquila, clara, presente, que guía sin forzar, que sostiene sin engañar, que orienta sin controlar, y desde ahí cada paso que das lleva consigo una cualidad distinta, una cualidad de integridad, de centrado, de conciencia, que se refleja, naturalmente, en tu vida. Y justamente en esta etapa empiezas a percibir que el diálogo interno no trata solo de lo que piensas, sino de cómo te tratas. Es una relación, y como toda relación puede nutrirse o descuidarse, fortalecerse o debilitarse, cuando comienzas a hablarte con respeto, algo dentro de ti responde. Sientes una mayor disposición a moverte, a intentar, a salir de las viejas zonas de confort, porque ya no empujas desde un lugar de crítica, invitas desde un lugar de presencia, y esta diferencia es enorme. Muchas personas buscan disciplina a través de la dureza, pero la verdadera disciplina nace de la conexión contigo mismo. Cuando sientes que tu voz interna está de tu lado, encuentras naturalmente la fuerza para continuar incluso cuando estás cansado. No porque te obligues, sino porque te sostienes. Empiezas a ver que el verdadero sabotaje no es procrastinar, es hablarte como a un enemigo, es repetirte frases que te reducen, que te hacen sentir pequeño, que te hacen dudar de tu capacidad de crecer. Y ahora estás interrumpiendo ese ciclo, estás construyendo una nueva dinámica interna, una dinámica basada en confianza, responsabilidad y claridad. Y esta dinámica cambia la forma en que enfrentas incluso los desafíos más concretos, el trabajo, el dinero, las relaciones, porque ya no partes de la carencia, partes del equilibrio, ya no partes del miedo a perder, partes del deseo de crear. Y esta energía creativa es diferente, es estable, es silenciosa, no necesita pruebas inmediatas, sabe que cada paso cuenta, y a medida que esta confianza crece, empiezas a notar que tu mundo interior se vuelve más ordenado, menos ruidoso, menos fragmentado, no porque elimines cada pensamiento negativo, sino porque dejas de darle el mando. Aprendes a dejarlos pasar sin construirles encima una historia, y esto te devuelve espacio mental, claridad emocional, capacidad de concentración. Empiezas a notar detalles que antes se te escapaban, intuiciones sutiles, señales del cuerpo, deseos auténticos, y esta información se convierte en tu nueva guía. Ya no te guía solo el hábito, te guía la escucha, y escucharte a ti mismo es una forma de inteligencia profunda. Es lo que te permite tomar decisiones más alineadas, decir no cuando es necesario, decir sí cuando sientes expansión, sin justificarte, sin explicarte demasiado, porque internamente sabes que es coherente. Este es el fruto del dominio de la voz interior. Una coherencia que no es rígida, es fluida, se adapta, se mueve, crece, y mientras esta coherencia se fortalece, también cambia tu relación con la incertidumbre. Ya no la vives como una amenaza constante, sino como un espacio de posibilidades. Dejas de necesitar controlar cada detalle, porque sabes que puedes responder a lo que surja, sabes que tienes recursos internos, sabes que puedes aprender sobre la marcha, y esta confianza te vuelve más libre, más creativo, más presente. Ya no vives en modo supervivencia, vives en modo participación, y participar en tu propia vida es una experiencia completamente distinta a soportarla. Sientes que estás dentro del flujo, no en contra de él. Sientes que cada experiencia, incluso la difícil, tiene algo que enseñarte, y esta apertura transforma la forma en que miras el pasado, ya no como una serie de errores, sino como un camino de aprendizaje. Dejas de cargar rencor hacia ti mismo, dejas de rumiar lo que podrías haber hecho distinto, empiezas a integrar, a perdonar, a comprender, y esta integración libera enormes cantidades de energía que antes estaban atrapadas en el arrepentimiento. Ahora esa energía está disponible para crear, para moverte, para construir, y comprendes que dominar la voz interior también significa reconciliarte con tu historia, ver que cada etapa tuvo un sentido, incluso las confusas, incluso las dolorosas, porque te trajeron hasta aquí, a este punto de conciencia, y desde aquí puedes elegir una dirección nueva,
no como huida del pasado, sino como evolución natural de lo que te has convertido. Y ahora que has atravesado todo este proceso, puedes sentir claramente que ya no se trata de una idea, sino de una práctica vivida. No es un concepto para recordar, es una forma de ser para encarnar, dominar tu voz interior. No es volverte perfecto, no es eliminar toda duda, todo miedo, todo momento de incertidumbre. Es aprender a caminar con ellos sin perder el rumbo. Es saber que dentro de ti existe un espacio estable al que siempre puedes volver. Un espacio donde las palabras no hieren, sino orientan, no limitan, sino construyen, no juzgan, sino guían. Y esta conciencia es el punto de giro, porque una vez que reconoces el poder de tu diálogo interno, ya no puedes ignorarlo, ya no puedes fingir que son las circunstancias las que deciden quién eres. Entiendes que cada día, en cada situación, estás eligiendo el tono con el que vivir. Estás eligiendo la narrativa que sostiene tus acciones. Estás eligiendo la calidad de tu presencia. Y esta elección, repetida en el tiempo, crea una vida coherente. Una vida que no es perfecta, pero es auténtica. No está libre de desafíos, pero está arraigada en la estabilidad. No es inmune a lo inesperado, pero sabe atravesarlo. Cuando dominas tu voz interior, dejas de buscar afuera lo que puedes cultivar dentro. Dejas de esperar el momento adecuado para sentirte seguro. Empiezas a crear seguridad hablándote con respeto. Empiezas a crear confianza cumpliendo la palabra que te das. Empiezas a crear claridad eligiendo frases que te expanden en lugar de encogerte. Y en este proceso descubres que la verdadera transformación no es ruidosa, es silenciosa. Ocurre en la forma en que te levantas por la mañana, en la forma en que reaccionas ante un error, en la forma en que enfrentas un obstáculo, en la forma en que te hablas cuando nadie te escucha, porque es ahí, en ese diálogo invisible, donde nace cada resultado visible. Ahora sabes que tu mente no es un enemigo al que combatir, sino una herramienta que puedes guiar. No es un caos inevitable, sino un espacio que puedes ordenar. No es una fuente de confusión, sino una fuerza creativa cuando se orienta con conciencia. Y esta conciencia te acompaña más allá de este momento, más allá de estas palabras. Entra en tus días, en tus decisiones, en tus silencios. Cada vez que sientas surgir un pensamiento limitante, recordarás que puedes elegir distinto, que puedes corregir el rumbo, que puedes respirar y realinearte. Y este simple acto de realineamiento, repetido suficientes veces, construye una vida diferente. No porque el mundo se doble automáticamente, sino porque tú ya no te doblas ante las viejas narrativas. Te mantienes centrado, te mantienes coherente, te mantienes presente, y desde esta presencia nace una fuerza tranquila que sostiene cada paso, una fuerza que no necesita demostrar nada, porque sabe que está arraigada, y cuando estás arraigado por dentro, lo demás encuentra su lugar de forma natural. Así la práctica continúa, cada día, cada frase, cada elección, hasta que dominar tu voz interior deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu naturaleza. Y en ese momento comprenderás que la dirección de tu vida nunca estuvo afuera, siempre estuvo en la forma en que te hablaste, y ahora esa voz se ha convertido en aliada, guía y fundamento de tu experiencia.